Buen día, hermanos, esperando que todos se encuentren muy bien. Y asimismo quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a todos los maestros de nuestra iglesia, los que se dedican a la docencia en lo secular y también los que se dedican a la enseñanza dentro de la iglesia, que Dios los siga usando y los siga bendiciendo. Quiero comenzar el devocional al que puse por título El que traza mi camino, con el versículo del Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Oremos, hermanos. Dios bendito, Padre Santo, te agradecemos este día que tú nos has permitido despertar. Te agradecemos porque tú nos cuidas, estás siempre al pendiente de nosotros, que a pesar de las circunstancias tú nos has guardado con bien. En este momento te pedimos por el devocional, que sea de bendición, que tú me uses para hablar lo que tú tienes de propósito para nosotros. Te pido por todos los hermanos que tú los cuides y los guardes, Dios bendito, Padre. Te lo pido en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido algún proyecto de vida en el futuro en el que tenemos todas nuestras fuerzas, nuestro intelecto, que hemos puesto todo de nosotros para que ese proyecto se lleve a cabo? Sin embargo, ¿cuántas veces hemos visto que ese proyecto se cancela por circunstancias ajenas a nosotros? No lo podemos llevar a cabo. ¿O cuántas veces hemos visto que nosotros tenemos un plan de vida, estamos viviendo de cierta manera, estamos en cierto trabajo y de igual modo ese trabajo nos despide, nos mueven del lugar o tenemos que cambiar la forma en la que estábamos viviendo? ¿O cuántas veces hemos tenido que mudarnos a un lugar al que es desconocido para nosotros por circunstancias involuntarias o muchas veces porque una parte de nosotros necesitaba ver las cosas de otra manera? Y sin embargo, a veces esos cambios en nuestra vida que nos pueden generar sentimientos negativos, nos pueden generar incertidumbre, nos pueden generar frustración, enojo, tristeza, o también nos pueden generar optimismo. Podemos ver las cosas del lado positivo, o también podemos verlas de una forma apática, ser indiferentes ante la situación. Pues si cambió, pues bueno, y si no, pues también. ¿Y cuántas veces hemos visto que esos cambios de planes, esos proyectos que han sido modificados, que fuera de nuestras manos tuvieron que moverse? Al final podemos darnos cuenta que esos cambios fue porque Dios así lo permitió, que en ese lugar al que nos fuimos, al que tuvimos que ser movidos, hemos sido más edificados, hemos sido de más bendición o hemos sido bendecidos. O también hemos sido librados del mal y nosotros a veces ni siquiera nos daremos cuenta de la situación de peligro en la que íbamos a estar expuestos. Sin embargo, Dios sí lo sabía y por eso Dios permitió que las cosas así sucedieran. Quiero traerles en este momento la vida de José. Todos conocemos la historia de este gran varón. Él, como sabemos, pues tuvo constantes cambios en su vida, cambios de planes. Él ya estaba viviendo de un modo y de un día para otro tiene que vivir de otro. Comenzamos la historia de José en Génesis 37. Podemos ver en el versículo 3 que él era el hijo favorito. Vemos que decía, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Aquí vemos que José tenía privilegios sobre sus hermanos y él pues también era un hijo obediente. Podemos ver más adelante que José le daba indicaciones, Jacob le daba indicaciones a José y José la seguía. Él era un hijo obediente y como sabemos, pues los hermanos tenían celos y envidia de José. Y por esta situación decidieron deshacerse de él. Al principio sabemos que querían matarlo. Sin embargo, al final decidieron venderlo como esclavo. Sabemos que esta situación debió haber sido un golpe muy duro en la vida de José. Que sus propios hermanos lo hayan vendido, lo hayan alejado de su familia, lo hayan sacado de su casa, de su comodidad, de los privilegios que él gozaba y lo hayan vendido como esclavo. Fue un cambio drástico en la vida de José. Fue un cambio que no fue avisado, no fue como de mañana te vas a ir de esclavo. No, sino que fue un día para otro que la vida de José cambió. Entonces vemos que aquí de todas maneras no vemos que José haya renegado, que haya puesto resistencia, sino que José aceptó lo que estaba pasando y fue llevado a Egipto. Vemos más adelante cuando él es vendido en el capítulo 39:4, que dice, hacía yo José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Vemos que aquí José, a pesar de que fue llevado de manera injusta, que no era la manera en la que se debió de tratar con él trabajó de manera honrosa. Trabajó a pesar de las circunstancias
y él sirvió a su amo de manera recta, tanto así que Potifar lo puso en un alto rango dentro de su casa, le dio tanta confianza que lo hizo su mayordomo. Sabemos más adelante cuando la esposa de Potifar lo conoce, pues José era un hombre guapo, entonces trató de seducirlo y José dijo que no. Esto lo llevó a otro cambio en su vida. ¿Por qué? Porque su esposa lo acusó de que trató de abusar de ella. De esta manera, José es enviado a la cárcel, pero vemos que a pesar de esta circunstancia en la que nosotros podemos verlo de forma negativa, si nosotros somos culpados por algo que no cometimos, nos molesta, nos enoja, tratamos la manera de librarnos de esa situación. Sin embargo, José aceptó también este cambio en su vida, que pues de ser mayordomo ahora podemos decir que iba para abajo porque fue enviado a la cárcel. Vemos en el versículo 39-21 que ese cambio que tuvo en la vida de José también fue para bien. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Entonces vemos nuevamente la mano de Dios con José. Vemos que José siempre estuvo confiando en que Dios lo iba a cuidar y que pues tenía un propósito. Aquí vemos nuevamente que José mostró ser un hombre recto y de esta manera el encargado de la cárcel lo puso también en un puesto en el que nada más tenía que ser alguien de confianza el que podía obtenerlo. Y nuevamente vemos a José aquí. Sabemos que después, más adelante, José conoce al copero y al panadero del faraón. Y también ellos tienen sueños que después José los interpreta, la interpretación de José fue acertada porque Dios se la dio. Y recordemos que José le encargó al copero que lo recordara estando en presencia del faraón. Sabemos que pasaron 2 años antes de que el copero recordara a José, y lo recordó porque sabemos la historia de que el faraón tuvo un sueño. Tuvo el sueño de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas y las espigas, y la interpretación que dio José fue que sería la hambruna. Primero habría 7 años de abundancia y después habría los 7 años de escasez. Y de esta manera, José nuevamente es levantado. Vemos en el capítulo 41, los versículos 38 y 39, que dice: Y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Vemos nuevamente la mano de Dios en la vida de José, que ha sido unos altibajos en su vida, pero siempre tuvo un propósito. Vemos que aquí finalmente José iba a ser de bendición para Egipto, y José también iba a ser bendecido, y José también sería de testimonio a través de esta situación. ¿Por qué? Porque José siempre estuvo confiado en Dios. Tuvo un cambio. Vemos que pasó de ser el preferido a ser un esclavo, a estar en la cárcel, y finalmente pasó a ser el segundo al mando. Por abajo del faraón se volvió el gobernador de Egipto. Y finalmente quiero terminar este devocional leyendo los versículos 51-52 de este mismo capítulo 41, en que vemos aquí ya a José como un padre de familia. Y vemos en los versículos que dicen así: Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó al nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Vemos que aquí José reconoce que todo lo que le pasó fue por la mano de Dios, porque Dios tenía un plan en la vida de él. Dios iba a obrar en su vida y Dios lo iba a levantar. Que como al principio de la historia sabemos, José había tenido esos sueños. Finalmente aquí vimos cumplidos los sueños que tenía José, que a pesar de las circunstancias y los altibajos que tuvo, la situación que debió de haber sido muy fuerte, ser vendido por sus hermanos, él nunca renegó ni tampoco se alejó de Dios por esa situación, sino él estuvo más fuerte con su relación con Dios y vio que Dios tenía un plan. Él fue de bendición y fue bendecido. Asimismo, nosotros también a veces tenemos planes, tenemos nuestros proyectos que a veces son cambiados, y muchas veces tenemos nuestros planes y son planes que son para servir a Dios, son planes que son para bendición, que nosotros queremos ser de bendición para otros. Sin embargo, Dios dice no. Dios dice: tú vas a ir para allá. Y podemos pensar, casi como cuando José fue enviado a la cárcel de manera injusta, podemos pensar que no es la manera adecuada, podemos pensar que
que lo que nos está pasando es algo malo. Sin embargo, nosotros no sabemos los propósitos que Dios tiene, pero Dios los conoce. Dios conoce todo lo que nos está pasando y la razón por la que permite que pasen estas cosas. Y así como José tuvo siempre confianza y al final José alabó a Dios y reconoció que Él es el Señor y que Él es el soberano que tiene la decisión y la última palabra en nuestras vidas, y que nuestros planes siempre van a estar en las manos de Él. Podemos nosotros tener nuestros proyectos bien trazados, tener nuestros proyectos bien establecidos. Sin embargo, Dios es el que decide si vamos a llevarlos a cabo, si vamos a ser de bendición. Y muchas veces puede generarnos sentimientos negativos, como los comentamos al principio, pero debemos de orar y debemos de estar confiados en que esos cambios de planes, esos cambios drásticos de nuestros proyectos, son porque Dios así lo permitió y tiene un propósito mejor en nuestras vidas. Dios los bendiga, hermanos.